les queremos dar la bienvenida a nuestro evento de régimen de insolvencia, posibilidades y oportunidades en contextos de crisis COVID-19. Queremos agradecer nuevamente a Paula y a Daniela de Colcapital por organizar estos eventos, cuyo objetivo es proveer a los miembros y demás aliados información en tiempo real de los principales aspectos que están aconteciendo en el marco de esta coyuntura. Este es el segundo de 3 presentaciones que hemos hecho, que ha hecho DLA Piper. Esta semana en conjunto con Colcapital, la primera la hicimos el viernes, relacionados con temas de aseguramiento y de seguros. Hoy, la cual la dará nuestro socio Nicolás Polanía, relacionado con temas de insolvencia. Y el viernes daremos la última charla relacionada con temas de empleo y temas laborales. Las presentaciones en realidad lo que han hecho es consolidar las principales preocupaciones que nos han empezado a expresar los fondos de capital privado. Y esta presentación para nosotros reviste, digamos, una característica muy importante, y es porque puede, digamos, tener algunos aspectos que van a ser relevantes no solo los próximos 2 o 3 meses, sino también en el corto y mediano plazo, y es la forma como probablemente se empezarán a desarrollar a las principales inversiones en ese periodo de tiempo. Entonces, entremos en materia y muchas gracias a todos por participar en esta conferencia. Adelante, don Nicolás. Muchas gracias, Juan Manuel. Muchas gracias a todos los asistentes, a los convocantes y a quienes se han tomado el tiempo de participar en esta corta charla sobre un tema que, como indica Juan Manuel con precisión, va a tener una relevancia particularmente importante en los días por venir, en el corto y en el mediano plazo, el tema de las operaciones frente a compañías o con compañías en crisis, pues va a ser el pan de cada día en los próximos meses, de manera que puede resultar de interés hacer un repaso general a lo que implica en el contexto de un proceso de insolvencia en Colombia este tipo de operaciones, cuál es su reglamentación básica y si están o no permitidas. En primer lugar, les expongo muy sucintamente el plan. Las 2 primeras partes vamos a pasarlas muy rápido y nos vamos a detener un poco en lo que tiene que ver con las oportunidades y las fases procesales y las herramientas procesales que el régimen de insolvencia colombiano dispone para facilitar la adquisición de activos de compañías en crisis. En primer lugar, vamos a referirnos muy someramente a las causas, a los rasgos característicos de las crisis empresariales. Seguramente no van a ver ustedes nada nuevo en este aspecto, sin embargo, conviene tener en cuenta lo siguiente. Las causas de las crisis empresariales son múltiples, y ustedes lo saben muy bien: sobreendeudamiento, sobreinversión, problemas de mercado, de ciclo económico, errores en la administración, malas decisiones de los administradores, decisiones ruinosas, conflictos entre los accionistas o entre los accionistas y los directores, recientemente, evidentemente, pandemias y cualquier otra causa que pueda alterar el ciclo normal de la operación de una compañía puede llevar a una crisis que se manifiesta de 2 maneras: o bien porque hay una iliquidez en la compañía, es decir, a pesar de que es patrimonialmente sólida, no tiene dinero en la caja para atender la operación del día a día, para atender sus costos de funcionamiento normales, la nómina, los proveedores, o porque realmente la compañía está en una situación de incapacidad patrimonial, es decir, cuando sencillamente sus activos no son suficientes para cubrir los pasivos. Las compañías, por lo general, y ustedes lo sabrán muy bien, se terminan o se acaban por la caja. Cuando los problemas de caja emergen, la compañía ya está en una situación bastante crítica. Como vamos a ver más adelante, ocurre algo muy complejo, y es que existe una evidente asimetría en la información entre los administradores o los directores o los socios controlantes de la compañía y los acreedores, los trabajadores, los otros interesados en el desempeño de la compañía. Entonces, en un contexto de crisis, se crea un ecosistema muy propicio
para el oportunismo, para la toma de decisiones oportunistas, que en última se traducen en destrucción de valor, porque la situación de crisis genera entre los acreedores, como una reacción instintiva, una carrera por capturar la mayor cantidad de activos posibles del deudor, y eso genera un inmediato desalineamiento de intereses. Además, volviendo a decisiones oportunistas, puede haber decisiones de este tipo de los administradores, de los socios, del socio controlante, de los acreedores, que deciden entonces hacer compensaciones o jalar garantías o apropiarse y retener activos o propiedades y demás. Esto en última se traduce en destrucción de valor de la compañía. La compañía, por la falta de coordinación de todos los jugadores involucrados en la crisis de ella, pierde valor, se destruye valor. Los activos dejan de producir lo que deberían estar produciendo en razón del oportunismo y de las decisiones desacertadas que se toma en un contexto de crisis. Por supuesto, el hecho de que las causas de las crisis sean múltiples supone necesariamente que las soluciones o que las herramientas sean múltiples. Y para efectos pedagógicos podríamos dividir las distintas soluciones disponibles para los empresarios en dos grupos: herramientas de carácter no judicial y herramientas de carácter judicial. En cuanto a las herramientas no judiciales, pues son de todo tipo, son todas las medidas administrativas que toman los directores para tratar de enderezar el rumbo de la compañía. Fusiones, escisiones, cierre de líneas de negocio, limitación de la operación, reestructuración de personal, enajenación global de activos o parcial de activos, capitalizaciones, cambio de administración. Liquidación privada, por supuesto, la liquidación es una solución financieramente razonable en ciertos escenarios, o acuerdos privados de reestructuración de pasivos con los acreedores de la compañía. Digamos que este es un escenario de autocomposición, es decir, es el administrador con sus asesores tratando de buscar la solución que mejor consulte los intereses de todos los involucrados en la crisis, de los acreedores, pero también, por supuesto, de los socios y de la compañía en sí misma. Las soluciones en ese sentido son relativamente ilimitadas porque dependerá de la tipología de crisis de que se trate. Hay crisis que son causadas por razones incontrolables, porque, por ejemplo, la actividad mercantil fue declarada o fue decretada como ilícita, porque es lo que acaba de ocurrir, por ejemplo, con la industria del asbesto. Son crisis que son absolutamente insuperables y que lo que generan es una decisión razonable de liquidar la compañía y tratar por esa vía de recuperar las inversiones. En cuanto a las herramientas judiciales propiamente dichas, tenemos dos grandes grupos de herramientas judiciales: las que se refieren a los procesos recuperatorios, que son la validación de acuerdos extrajudiciales y la reorganización empresarial propiamente dicha, y la que se refiere a los procesos o al proceso liquidatorio, bien sea de la empresa en marcha como una unidad económica productiva, o la enajenación de los activos desagregados de la compañía. Y es aquí entonces donde esperamos detenernos un poco. Vimos cómo la situación de crisis genera un desalineamiento natural de los intereses, una especie de sálvese quien pueda, en donde prima en últimas la acción o de los más fuertes o de los más oportunistas o de los más rápidos o de los que tengan los mejores abogados, o de cualquier cantidad de circunstancias exógenas que no deberían corresponder con lo que se espera en cuanto al cumplimiento de las obligaciones. Entonces, el concurso de acreedores, el régimen de insolvencia, una de sus funciones principales es forzar de alguna manera la cooperación entre todos los involucrados, evitar y reprimir las conductas oportunistas para, de cierta manera, generar un ambiente relativamente distendido para que o bien la compañía se recupere porque es viable y logre un acuerdo con sus acreedores, o se liquide pronta y organizadamente a través de un proceso de realización de sus activos que debe surtirse de manera muy expedita. ¿De qué depende
que una compañía se reorganice o se liquide? Pues eso en últimas depende de la aptitud que tengan los activos de generar mayor retorno en un contexto o en el otro. Porque fíjense que en lo que ocurre en un proceso de reorganización, cuando la compañía está con una situación patrimonial negativa, quiere decir que los inversionistas, los socios, ya perdieron totalmente su inversión. Es decir, que están out of the money. Paradójicamente, a pesar de que ellos ya no tienen ningún interés directo en la compañía, siguen detentando el control porque son ellos quienes pueden nombrar, remover a los administradores. Eso, por supuesto, genera una situación evidentemente conflictiva que puede redundar en la destrucción de valor, en la expropiación de intereses de los socios minoritarios, de los acreedores y en todo tipo de abusos. Lo que busca el proceso concursal, entonces, es alinear esos intereses que se desalinean por la situación de crisis, forzarlos a cooperar para de esa manera lograr la solución más eficiente. Y volviendo al tema de la viabilidad de la compañía, entonces, si los activos generan mayor retorno, mayor capacidad de pagar las deudas de la compañía y continuar su operación, en manos del mismo deudor fallido, del mismo empresario, lo que es procedente entonces es un acuerdo de reorganización. El acuerdo de reorganización es una especie de contrato, pero es particular en la medida en que se forma con el consentimiento solo de los acreedores. Son ellos quienes toman la decisión. La compañía no puede ser viable por decisión de un juez o por decisión de un funcionario administrativo, ni por decisión del propio empresario. La conclusión de que una compañía es viable se desprende necesariamente de la valoración de múltiples instrumentos financieros, principalmente del flujo de caja y del plan de negocios que tenga la compañía. Si los acreedores están conformes con ese flujo de caja, con toda la información que les ha sido suministrada, con el plan de negocios, lo que hacen es entonces darle un voto de confianza al mismo empresario fallido y decirle, vamos a confiar en usted de nuevo, vamos a diferir nuestras obligaciones, los vamos a someter a un acuerdo de reorganización para que usted nos pague en los términos en que quede consignado en el acuerdo de reorganización. Es lo que en la teoría del análisis económico del derecho concursal se conoce como una venta hipotética. Lo que hacen los acreedores es esos activos que son de ellos, porque con una compañía tiene el patrimonio negativo, quiere decir que la totalidad de los activos que en ese momento administra el director de la compañía son de los acreedores. Entonces los acreedores, a través del acuerdo de reorganización, lo que hacen es decirle al deudor, le vuelvo a vender a usted esos activos y me los paga en los términos en que quede especificado en el acuerdo de reorganización. Pero puede ocurrir que los acreedores ya no confíen en ese empresario, en esos administradores, que el problema no sea de la compañía en sí misma, sino un problema de la sociedad que la administra, de la estructura corporativa. En esos casos, los acreedores tienen la posibilidad de sencillamente no votar, no apoyar el acuerdo de reorganización, y en ese caso entonces la compañía pasa a un escenario de liquidación. Y en la liquidación se pueden desembarazar de la sociedad ineficiente, de la sociedad conflictiva, de los administradores equivocados, y comprar o adquirir la empresa en marcha ya desprovista de todas esas ataduras que la hacían ineficiente. Entonces, ambas soluciones, como se ve, tanto la reorganización como la liquidación, son perfectamente razonables desde el punto de vista financiero. No es que la liquidación sea mala y la reorganización sea buena. No puede haber voluntarismo en esa decisión porque en últimas es un asunto de números. Teniendo eso en claro, miremos entonces en qué consisten rápidamente los procesos recuperatorios. Los procesos recuperatorios son de dos tipos en Colombia. O puede tratarse de una validación de un acuerdo extrajudicial, es decir, de un acuerdo que ha conseguido el deudor con sus acreedores por fuera del proceso, en privado, a través de una metodología que él mismo va a diseñar. Lo que hace es determinar cómo está compuesto su pasivo, cuáles son los acreedores clave, financieros, no financieros, tributarios, con quienes tiene que sentarse a negociar la posibilidad de conseguir unas mejores condiciones en las relaciones de crédito.
cumple con un protocolo de notificación absolutamente a todos los acreedores, formula un proyecto de acuerdo de reorganización extrajudicial, lo circula, recoge los votos y le llega al juez, a la Superintendencia de Sociedades, con el acuerdo ya estructurado y debidamente votado, para que el juez sencillamente haga un control de legalidad general sobre su contenido y lo valide. Y al validarlo, el acto de validación por parte del juez lo que hace es que lo convierte en vinculante para absolutamente todos los acreedores de ese deudor, así no hayan votado el acuerdo de reorganización o así lo hayan votado en contra. Es un proceso que está diseñado para que sea muy rápido. En la práctica ha tenido algunas dificultades, sobre todo en lo que se refiere a la notificación de todos los acreedores, y tal vez requiera un par de ajustes legislativos para que funcione mejor. Es una posibilidad que funciona muy bien en otras jurisdicciones. Es el PREPAC del Código de Bancarrota de Estados Unidos, que funciona muy bien y que es diferente al PREPAC del Estatuto de Insolvencia inglés, pero son básicamente mecanismos desjudicializados en parte, que requieren un trámite mínimo ante el juez, que sencillamente lo que hace es extender sus efectos a todos los acreedores y vincularlos por igual. En caso de que esto no sea posible, porque es posible que, por ejemplo, algunos acreedores ya tengan unas medidas cautelares contra el deudor en firme, decretadas, practicadas, o porque consideren que si se van por su lado pueden lograr efectos patrimoniales mayores para ellos. En caso de que no sea posible conciliar todos esos intereses, lo que puede hacer el empresario es acudir al proceso de reorganización empresarial propiamente dicho. En el proceso de reorganización empresarial se va a conseguir el mismo resultado, el mismo producto, que es el acuerdo de reorganización, pero ya toda la negociación, la determinación de los acreedores, la participación de ellos se hace a instancias del juez del concurso, que es la Superintendencia de Sociedades. Entonces es un proceso esencialmente más dilatado, más costoso. Estos procesos no son baratos, tienen unos costos asociados, pero que eventualmente pueden compensar con las ventajas que vamos a ver más adelante. En el proceso de reorganización, el empresario puede acceder a las mismas salvaguardas mínimas que requiere para poder negociar tranquilamente un acuerdo de reorganización con sus acreedores. Por ejemplo, una vez admitido el proceso de reorganización, no es posible demandar al deudor, ni continuar los procesos que se hayan iniciado, ni practicar medidas cautelares que se hayan decretado. El ambiente, el entorno de negociación es completamente favorable al deudor en insolvencia, al punto de que puede generar incentivos perversos a que él quiera permanecer demasiado tiempo tramitando el proceso de reorganización, y por eso la ley trae unos términos preclusivos para evitar que eso ocurra o para mitigar la posibilidad de su ocurrencia. Entonces, el deudor, una vez admitido, tiene que surtir una serie de etapas en el proceso para primero determinar quiénes son sus acreedores, cuánto se les debe a cada uno de ellos y a qué clase de crédito corresponden, cuál es el orden de prelación de créditos en que se van a hacer los pagos. Después, una vez esté determinada claramente el pasivo y los titulares de ese pasivo, viene la fase de negociación del acuerdo de reorganización, que es de 4 meses, en los cuales el promotor, que suele ser el mismo representante legal de la compañía, se sienta a negociar con aquellos acreedores cuyos votos son suficientes para acceder a la aprobación del acuerdo de reorganización. No hay una metodología establecida en la ley. En la práctica, lo que hace el deudor es sentarse con los 3 o 4 o 5 acreedores clave, negocia con ellos los términos del acuerdo de reorganización y después lo impone a los demás acreedores que o no votaron o votaron en contra del acuerdo de reorganización. Una vez conseguido el acuerdo de reorganización y haya sido debidamente votado, el juez del concurso lo confirma y empieza la fase de ejecución del acuerdo de reorganización, que puede ser reformado. Ahora, con ocasión de la pandemia, va a haber muchos trámites de reforma de acuerdos de reorganización que ya estaban en trámite, pero que se han visto visiblemente alterados por esta situación derivada de la declaración del estado de emergencia y demás. Existe esa válvula para ajustar los acuerdos de reorganización.
Los requisitos para que una compañía acceda a un proceso de reorganización empresarial son o estar en cesación de pagos o estar en incapacidad inminente de pagos. Y esta característica de la incapacidad inminente de pagos es bien interesante para planear operaciones de distrés, de inversión en compañías en distrés, porque le permite al empresario que, a pesar de no estar en cesación de pagos, pueda, si teme fundadamente con base en su flujo de caja, que no va a poder atender la operación en un plazo relativamente corto, acceder a los mismos alivios que le da el régimen de insolvencia a los deudores que ya están fallidos, que ya están en cesación de pagos, con mora de más de 90 días en el 10% o más de la totalidad de su pasivo. Entonces, acreditando cualquiera de esas dos causas, la causa objetiva de insolvencia o la causal preventiva de insolvencia, el deudor accede al proceso de reorganización empresarial y, como vimos, todo el objeto del proceso se reduce a conseguir un acuerdo con los acreedores para que el pasivo sea sostenible y la compañía pueda normalizar sus relaciones de crédito. Ahora, es posible que la compañía o no logre los votos suficientes para aprobar su acuerdo de reorganización o que, logrado el acuerdo de reorganización, lo incumpla. En cualquiera de esos dos casos, la solución que prevé la norma jurídica es la liquidación de la compañía. Si se trata de una compañía que no consigue los votos suficientes o deja vencer el término de los 4 meses para conseguir su acuerdo de reorganización y no lo logra, el proceso de reorganización inmediatamente entra en fase de liquidación por adjudicación y lo que ocurre es que todos los activos de la compañía se les entregan a los acreedores. No es un proceso de liquidación propiamente dicho porque no hay venta de los activos, pero sí existe una adjudicación de los activos a los acreedores, quienes podrán después libremente venderlos. La otra posibilidad es que, confirmado el acuerdo de reorganización, la compañía lo incumpla. Y en ese caso, si no logra subsanar ese incumplimiento, lo que ordena el juez del concurso necesariamente es la liquidación judicial. Y ese es el segundo gran escenario de insolvencia, la liquidación. El proceso de liquidación judicial está diseñado para que sea muy corto, está diseñado para que no dure más de 18 meses. En la práctica, por supuesto, hay procesos muy complejos que se demoran muchos años. Son procesos que tienen pensionados, que tienen asuntos pensionales por resolver, asuntos laborales, sindicatos y demás, que dificultan la realización pronta de los activos. Pero por regla general, y esto ha sido reconocido internacionalmente a Colombia, sus procesos de liquidación son eficientes, son rápidos y en alguna medición que se hizo se dio cuenta de que lograban una recuperación de 70 centavos por cada dólar. En últimas, los procesos de liquidación buscan también, como función principal, ubicar los activos, relocalizarlos en contextos en que sean más productivos, en que generen mayor retorno, mayor utilidad para los acreedores. Bajo esa lógica, la ley prevé la posibilidad de vender, enajenar, a través de la liquidación, la empresa en marcha. O, si eso no es posible, que es el escenario que se debe preferir, dice la ley, la enajenación de los activos de manera desagregada. En cualquiera de los dos casos, lo que se busca es maximizar la productividad o el rendimiento de esos activos para poder de esa manera suplir la totalidad de las deudas que se tengan en el proceso. En claro, el contexto procesal del régimen concursal colombiano, conviene entonces detenernos en las oportunidades que se pueden generar debido a la situación de insolvencia del deudor. Y antes de ver particularmente en cuáles son esas ventanas de oportunidad procesal que derivan de la configuración del sistema de insolvencia, pues miremos un poco cuáles son las ventajas de esta clase de operaciones. Las operaciones de adquisición de activos
de compañías que están en procesos formales de insolvencia tienen, en mi opinión, unas ventajas significativas respecto de operaciones que se hacen con compañías en crisis, pero por fuera del contexto procesal. Es decir, cuando no están en un proceso de insolvencia, pero sí están en situación de insolvencia financiera. ¿Por qué? Y esta es la razón principal para preferir un escenario al otro. La exclusión total del riesgo de revocatoria concursal. Cuando las compañías están en crisis, una de las soluciones obvias y razonables es vender activos que no sean operativos, vender activos que sean demasiado onerosos, que no tengan la rentabilidad que se espera de ellas y demás. Estas operaciones de enajenación de activos, cuando la compañía está en un periodo de preinsolvencia, tienden a ser problemáticas porque, aunque es una medida razonable y conducente para atender la crisis de liquidez que pueda tener la compañía, esas operaciones, si la compañía entra a un proceso formal de insolvencia, pueden quedar sometidas a un cuestionamiento por parte de los acreedores de ese deudor si ha ocurrido la operación dentro del denominado conocido como periodo de sospecha. La posibilidad de que se intenten acciones reconstitutivas del patrimonio del deudor tienen además un incentivo para que acreedores que consideren afectados sus intereses promuevan este tipo de demandas. Y es que el acreedor que demande la revocatoria o la simulación de un negocio hecho por el deudor antes de iniciar el proceso de insolvencia y que resulte exitoso, tiene derecho por esa sola característica de haber promovido el proceso y haberlo ganado a quedarse con el 40% del valor del activo que se recupere, además de que le pagan la deuda que le fue reconocida en el proceso. Entonces, digamos que un negocio que se haga con una compañía en cercanía a la insolvencia tiene ese riesgo de tener a 200 cazafortunas con sus equipos de abogados tratando de cuestionar y de tumbar los negocios que se hagan, que son perfectamente razonables en un momento de estrechez económica, pero que quedan sometidos a un cuestionamiento permanente o por lo menos potencialmente sometido a ese cuestionamiento permanente y de carácter judicial. Pero no solo eso. En el proceso de insolvencia ese riesgo se excluye totalmente. No hay posibilidad de demandar la revocatoria de un negocio de adquisición de activos que se haga dentro de un proceso de insolvencia, bajo ningún supuesto, no es procedente. Pero además de eso, tiene las siguientes ventajas, y es que los activos que se pretenda comprar han sido sometidos a una debida diligencia judicial. Es decir, este es un escenario de apertura total de la información del deudor. Aquí se puede escudriñar hasta el menor detalle de la contabilidad del deudor, establecer con claridad el inventario de sus activos, el inventario de sus pasivos, quiénes son los titulares de las deudas, si hay deudas con partes relacionadas y demás. Es decir, es una debida diligencia que se configura de manera cooperativa entre todos los acreedores que son llamados al proceso, porque lo que permite los procesos de insolvencia es que el acreedor no solo tiene que concurrir, sino que puede cuestionar los créditos reconocidos a su nombre y pedir que se ajusten para hacia arriba o hacia abajo o en cualquier sentido. De manera que cuando el juez toma la decisión de calificar y graduar los créditos, ese es el inventario definitivo del pasivo de la compañía y esos son los soportes y esa es la contabilidad. Las exigencias de soportes contables son altas. Tienen que aportar los estados financieros de los 3 últimos ejercicios, los estados financieros básicos de los 3 últimos ejercicios, de manera que el escrutinio al que se somete la contabilidad y los indicadores financieros de la compañía es total. Por otro lado, y en estrecha relación con lo anterior, pues también se excluye el riesgo de los pasivos ocultos, porque todos los acreedores están obligados a concurrir a los procesos de insolvencia. De manera que el acreedor que no concurra al proceso de insolvencia es sometido a la sanción de postergación de su crédito. Es como si, para efectos prácticos, no existiera. Quiere decir que su crédito solo se pagará al final del acuerdo de reorganización, al cabo de 10, 15 o 20 años, que no causará intereses durante ese tiempo
y en el caso de la liquidación judicial, pues que se le pagará después de pagarle a todos los acreedores reconocidos si llega a quedar con qué. Entonces la posibilidad de que emerja un pasivo oculto es realmente remota, si no inexistente. Por otro lado, en caso de que se adquiera, por ejemplo, una compañía en situación concursal de reorganización, pues se va a adquirir una compañía con un pasivo sostenible, con un pasivo ajustado al flujo de caja, con unas condiciones de crédito renegociadas con todos los acreedores. Por otro lado, se puede eventualmente ahorrar un costo asociado a este tipo de operaciones de adquisición, que es el de la prima de control. Si se logra acceder a el activo o a la participación suficiente o a la totalidad del capital de las acciones suscritas en circulación de una compañía, en esos casos no existe la posibilidad de que se pague prima de control por hacerse a precisamente el control de la administración de la compañía. Ahora, ¿cuáles son esas ventanas de oportunidad? ¿Cómo funciona la adquisición de activos en procesos recuperatorios? Hay varios escenarios. Cuando una compañía entra en reorganización, inicia el proceso de reorganización, sus administradores quedan inmediatamente limitados en su capacidad dispositiva. No pueden hacer arreglos con acreedores, no pueden hacer conciliaciones, no pueden hacer transacciones, no pueden hacer enajenaciones de activos por fuera del giro ordinario del negocio, salvo que lo autorice el juez del concurso. Entonces, la verdad es que sí se pueden adquirir activos de compañías en reorganización antes de que se confirme el plan de reorganización, el acuerdo de reorganización, siempre y cuando el juez del concurso lo autorice. ¿Cómo funciona esto en la práctica? El deudor y el promotor le presentan al juez del concurso una solicitud diciéndole, mire, tengo que enajenar estos y estos y estos activos porque es fundamental para la compañía hacerlo, porque de eso depende la posibilidad de tener con qué hacer sostenible el acuerdo de reorganización, en últimas porque es conveniente, porque es urgente en caso de que haya riesgo de deterioro y porque es conveniente para la reorganización. Esos son los tres criterios que evalúa el juez del concurso, de manera que si encuentra acreditada la urgencia, la conveniencia y la necesidad de hacer la enajenación de los activos, el juez la aprobará. Ahora, la ley no limita, no distingue, no determina qué clase de activos pueden ser adquiridos o enajenados por esta vía en la etapa inicial del proceso de reorganización. Estamos hablando de que esto ocurre antes de la calificación y graduación de créditos. De manera que si la ley no hace ese tipo de limitaciones, lo que es razonable entender es que se pueden hacer todo tipo de negociación de activos siempre y cuando se cumpla con esos criterios y en últimas se pueda tener por parte del juez y de los demás acreedores control sobre los resultados de ese negocio, es decir, que el deudor no vaya a tomar el dinero que reciba por esos activos para finalidades distintas a todas aquellas conducentes a la efectiva reorganización de la compañía. La otra posibilidad es que la adquisición o la enajenación de los activos se produzca como consecuencia o como resultado o a manera de ejecución del plan del acuerdo de reorganización. Es decir, que en el plan de negocios incorporado en el acuerdo de reorganización esté prevista la enajenación de esos activos. Caso en el cual, aprobado el acuerdo de reorganización por el juez, inmediatamente quedan autorizadas esas operaciones y con las mismas ventajas ya vistas de la adquisición de activos en contextos de insolvencia. También existe la posibilidad, dentro de la reorganización empresarial, de adquirir activos cuando el proceso está en fase de adjudicación. Vimos cómo cuando el promotor, el deudor, no logra convencer a sus acreedores de que le aprueben el acuerdo de reorganización y deja expirar esos 4 meses en silencio o sencillamente no consigue los votos suficientes, el proceso de reorganización termina en una fase particular que se llama fase de adjudicación de activos.
Lo que está previsto en la ley que ocurra en esta fase es que sencillamente el promotor pasa a ser liquidador y inventaría los activos, los valora y se los entrega a los acreedores. Sin embargo, los acreedores tienen la posibilidad de ponerse de acuerdo y vender a su vez esos activos, de manera que esa es una posibilidad que se da de adquirir a precios razonables activos en una compañía en reorganización, pero en trance de liquidación. El tema del valor de los activos, cuando estamos hablando de liquidaciones judiciales o de liquidación por adjudicación, tiene la limitación del inventario, perdón, de la valoración que se haga al inventario dentro del proceso, porque la ley tiene dicho que no se puede vender bajo ningún supuesto, bajo ninguna circunstancia, por debajo del valor aprobado en el proceso. Esa es una limitación. Sin embargo, en distintas ocasiones es posible que esa limitación no resulte en una frustración de la adquisición, sino que se pueda de alguna manera morigerar los efectos de esa limitación a través, por ejemplo, de la figura de patrimonios autónomos, diciendo no se logró vender el activo en el precio aprobado en el proceso, entonces se adjudica, pero se adjudica no en común y pro indiviso a los 300 o 400 acreedores, sino a un patrimonio autónomo para que el patrimonio autónomo salga a venderlo ya sin ningún tipo de restricción y lo que reciban los fideicomitentes sea dinero y no participación en la propiedad de los bienes. Finalmente, otra transacción de activos o sobre activos involucrados en procesos de insolvencia tiene que ver, por supuesto, con los créditos reconocidos, con las carteras reconocidas. Muchos acreedores están dispuestos a enajenar los créditos que le han sido reconocidos en un proceso de insolvencia porque o no quieren esperar o prefieren no incurrir en ese costo de oportunidad y prefieren tal vez tener un poco menos de dinero ahora que esperar a que les llegue su turno de pago en el acuerdo de reorganización. De manera que es posible también explorar la posibilidad de adquirir créditos reconocidos en un proceso de reorganización porque son créditos entonces ciertos que deben ser pagados, inexcusablemente pagados, y que en caso de que no se paguen, pues ya le dejan asignado el derecho a ese acreedor para participar en la liquidación de la compañía. De manera que ese es un mercado secundario también muy, muy importante que permite no solo darles liquidez a esos acreedores, sino eventualmente por esa vía, comprando créditos reconocidos, algún interesado o inversionista logre después capitalizar esos pasivos y hacerse al control de la compañía. Esto ya ha ocurrido en la práctica en Colombia. Eso fue lo que ocurrió, por ejemplo, en el caso de Friogan, el más grande frigorífico de carne en Colombia, que era propiedad de la nación a través del Fondo Nacional del Ganado. En su proceso de reorganización, los acreedores no lograron el acuerdo porque no creían en el empresario. Se fue a liquidación judicial. Dentro de la liquidación judicial utilizaron una herramienta muy poco utilizada y es que les permite a los empresarios, estando en liquidación, conseguir un acuerdo de reorganización y revertir la situación de liquidación a reorganización para reincorporarse a la vida empresarial. Esto fue lo que ocurrió con Friogan, quien estando en liquidación consiguió un inversionista que adquirió los activos y como plan de reorganización los capitalizó y volvió la compañía a su operación normal. Eso en cuanto a las posibilidades en los procesos recuperatorios. En los procesos liquidatorios, como anticipamos, las posibilidades son tres. En principio dos, pero hay una excepcional que es la enajenación por riesgo de deterioro que vamos a ver de última. Pero en principio son dos, o la compra o enajenación de la compañía en marcha como una unidad productiva o la adquisición de los activos desagregados. La compra de la empresa en marcha es una opción realmente atractiva. Le permite a los inversionistas adquirir
la parte productiva del negocio y desembarazarse, deshacerse de los lastres que generan las administraciones ineficientes, los conflictos entre los socios, la mala administración o las malas decisiones de los administradores que llevaron a la compañía a la ruina. Muchas veces, muchas compañías, la causa de la crisis es esta. Es necesario liquidar al empresario para que la compañía sobreviva. Y para esa clase de situaciones está prevista la adquisición de la empresa en marcha, que además dice la ley debe preferirse a la venta desagregada de los activos. En cuanto a la venta de los activos y en cuanto a la venta de la empresa en marcha, la limitación que existe en la ley es el del valor por el cual se puede hacer la operación, porque no puede ser inferior a el que arroje el avalúo que haya sido aprobado en el proceso. Tal vez la única excepción a la regla del avalúo es la enajenación por riesgo de deterioro, cuando el liquidador advierta que entre los activos que están bajo su custodia y administración hay activos que se están deteriorando, que corren el riesgo de perder valor o que en efecto están perdiendo valor día tras día por la falta de que se tomen decisiones administrativas sobre ellos, puede tomar la decisión de enajenarlos y explicar después al juez la razón por la que hizo esa enajenación, explicando que lo hizo en las mejores condiciones de mercado y que tuvo razones fundadas para hacer dicha operación, que el riesgo de deterioro era real y que ya acusaba al activo alguna clase de depreciación por esa circunstancia. Esto ocurrió, por ejemplo, en Colombia con la enajenación de Archis, que fue además ejecutada por uno de los socios de nuestra firma, el doctor Felipe Quintero. El proceso de adquisición de Archis por parte del inversionista se hizo cuando Archis hacía parte de un proceso concursal atípico, porque era por captación irregular de recursos. Todo esto en el contexto de la crisis de Interbolsa. Lo que hizo el liquidador en el proceso de intervención de rentafolio fue hacer una venta por deterioro de Archis. En este caso, entonces, no fue necesario hacer ningún avalúo que tuviera que ser aprobado por el despacho, sino que sencillamente el liquidador tomó los recaudos, por supuesto, necesarios para hacer un negocio de manera informada, pero sin mayor dilación, enajenó el activo completo. Los establecimientos de comercio de Archis y la marca y demás. Esa fue una operación de enajenación por riesgo de deterioro. Pero en Colombia hemos tenido varios casos muy exitosos de adquisiciones o bien de compañías o bien de activos en el contexto de insolvencia. No solo está el caso de Archis, está el caso, por ejemplo, de Friogan que acabamos de ver, está el caso de Pacific Rubiales, que fue una operación de capitalización de pasivos descomunal. Eso fue un proceso de $5.000 millones que se resolvió entre las jurisdicciones de Canadá, Estados Unidos y Colombia en tal vez el caso más importante de insolvencia transfronteriza que hemos tenido. Está también la adquisición, por ejemplo, de Arroz Caribe por parte de Arroz Diana. Arroz Diana era acreedora de Arroz Caribe y además adquirió otros créditos, de manera que, habiendo tramitado la licencia o el permiso de integración ante la Superintendencia de Industria y Comercio, sencillamente capitalizó esa deuda y por esa vía se hizo a la propiedad de Arroz Caribe. Y así 3 o 4 o 5 ejemplos más de adquisición de compañías, pero el mercado que se mueve respecto de la adquisición de activos y la adquisición de créditos, de carteras, es mucho más prolija de lo que se pueda detallar en una presentación tan corta como esta, que lo único que buscaba era un poco poner sobre la mesa cuáles son las posibilidades que en una situación de crisis como la que estamos atravesando y que puede profundizarse, pueden emerger para bien no solo de los inversionistas, sino de la recomposición del tejido empresarial colombiano, porque en últimas de lo que se trata es de relocalizar activos y quitarlos de contextos de baja productividad a contextos de mayor productividad. Esas eran las ideas que quería compartir con ustedes esta tarde. Muchas gracias.